Bé, molt bona tarda a tothom i sigueu benvingudes i benvinguts en aquesta nova sessió de converses al Col·legi d'Economistes. Avui amb una persona que no té el perfil habitual dels nostres convidats. No és un ministre, no és un conseller, no és un president de gran empresa. Avui ens acompanya un dels escriptors de novel·la històrica més coneguts i reconeguts a nivell internacional, l'advocat de professió, el senyor Ildefonso Falcones de Sierra. Abans d'entrar a donar una breu pinzellada de la biografia del nostre convidat, em permetreu que us informi una mica de l'estructura de l'acte d'avui. A continuació de la meva ressenya del personatge, el nostre degà i el convidat mantindran l'entrevista habitual. Tindrem 3 persones de fil a zero, concretament la senyora Àngels Fitó Bertran, vicedegana del Col·legi d'Economistes i rectora de la Universitat Oberta de Barcelona, la senyora Esther Subirà Lovera, membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes i presidenta de la Comissió de Sèniors del propi col·legi, i el senyor Oriol Amat Sales, que està de camí, exdegà i membre de la Junta de Govern també del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Si entrem a parlar del nostre convidat, val a dir que és nascut a Barcelona un dilluns 2 de febrer de l'any 1959, dia de la Candelera, la data que serveix per pronosticar la meteorologia, ja que la dita diu: si la Candelera plora, l'hivern és fora; si la Candelera riu, l'hivern és viu. Segons La Vanguardia del dia anterior al seu naixement, per aquell dia es preveia una temperatura màxima de 12,5 graus i una mínima de 6,4, amb bon temps i pocs núvols. Per tant, l'hivern del 1959 deuria ser molt viu. Però ves per on, un 2 de febrer de l'any 1428, el terratrèmol més important de la història de Catalunya, conegut popularment com el terratrèmol de la Candelera, va sacsejar Barcelona, fent caure la Torre de la Muntanya i la rosassa de l'església de Santa Maria del Mar, que té molt a veure, com tots sabeu, en el nostre convidat. De la seva obra literària ens hem de referir en els següents títols. L'any 2006 publicà L'Església del Mar, La Catedral del Mar, originalment en castellà, i com ens comentava, el canvi de denominació és purament una qüestió de màrqueting. Novel·la històrica sobre la vida de Barcelona durant el segle XV, que va lligada al poble i a la ciutat. Els bastaixos, les persones que tenien per ofici portar càrrega de pes al coll, els pescadors i tota la gent de la ciutat, van posar les seves mans a espatlles i barques per a transportar les pedres necessàries des de la muntanya de Montjuïc per a la construcció de la basílica. Ara fa, doncs, 18 anys, milions de lectors es van rendir a l'Arnau Estanyol, el bastaix que va ajudar a construir l'església de Santa Maria del Mar. Aquesta novel·la també es va convertir en una exitosa sèrie de televisió i inclús va ser adaptada en format de còmic en una esplèndida novel·la gràfica il·lustrada pel dibuixant mallorquí Tomeu Pinya. Després de l'Església del Mar li van seguir el 2009 La Mano de Fàtima, ubicada a l'Alpujarra de Granada a la segona meitat del segle XVI, on els moriscos, farts d'injustícies i humiliacions a què estava sent sotmès el seu poble, es van amotinar i s'enfrontaren als cristians. El 2013, La Reina Descalza, situada a la ciutat de Sevilla del segle XVIII, aborda la Gran Batuda, la persecució autoritzada pel rei Ferran VI i organitzada el 1749 pel marquès de l'Ensenada, que pretenia l'extermini sistemàtic del poble gitano. El 2016, Los herederos de la tierra ens torna a dur a la Barcelona tardomedieval de l'any 1387 i narra la història d'Hugo Llor, un nen de 12 anys que passa la major part del seu temps a les drassanes i el seu somni és convertir-se en un artesà constructor de vaixells, que compta amb el suport i protecció d'un respectat ancià, l'Arnau Estanyol. El 2019 publica El pintor de almas, una poderosa història d'amor, passió per l'art, revoltes socials i venjances a la Barcelona modernista del 1901. Durant el desenvolupament d'aquest llibre, Falcones va haver de conviure amb el diagnòstic i el tractament d'un càncer de còlon combinat amb minúsculs nòduls en altres parts del seu cos que li dificultà l'escriptura al sentir un formigueig permanent a mans i peus. I finalment, el 2022, a l'Esclava de la Libertad,
estableix un vincle entre l'esclava i els esclavistes del segle XIX amb una família lliure a l'Espanya actual i els descendents d'ambdues branques, i retrata la brutalitat de l'esclavitud i la injustícia social, però també amb l'esperança i resistència de les dones que van lluitar per la seva llibertat i per la seva dignitat. Si parlem del seu perfil més personal, Ildefonso Falcones és fill d'un advocat i una mestressa de casa. La defunció del seu pare quan ell tenia 17 anys va suposar la fi de la seva carrera esportiva com a genet. A aquesta edat s'havia convertit en el campió d'Espanya júnior en la categoria de salt. Tanmateix, Falcones té l'arquetip d'home triomfador. Casat i amb 4 fills, criat a la zona alta de Barcelona, podríem dir que és un àper diagonal, educat en un dels millors col·legis, els jesuïtes de Sarrià, i soci dels clubs més elitistes de la ciutat, el Real Club de Polo i el Círculo Ecuestre, aquest advocat neix com a escriptor ja gran i el seu èxit el va agafar a ell i al seu entorn per sorpresa. Va començar a la universitat 2 llicenciatures, Dret i Econòmiques, encara que va deixar l'economia, tots tenim un defecte, per a compaginar dret amb un treball amb un bingo de la ciutat. Introvertit per naturalesa, es troba més bé compartint el seu temps a les cavallerisses del polo que no pas fent-ho amb la gent. Li apassionen els cavalls, tot i que ens comentava que ara ja no pot fer la pràctica de muntar a cavall. S'obre, però, més quan es troba amb els seus amics més íntims, que l'anomenen col·loquialment amb el sobrenom de Fofi. Aquells amics que, com el nostre degà, li van organitzar un sopar amb en Josep Maria Gai de Liébana per a que es coneguessin amb motiu de la malaltia que els unia. Falcones i la seva família es van manifestar en contra de la independència de Catalunya. No vull hipotecar el meu futur, ni el meu ni el dels meus fills. No hi ha un sol economista de prestigi que vegi això viable, va declarar en una entrevista. Tanmateix, i més enllà de la posició ideològica de cadascú, em permetran matisar al nostre convidat que economistes de prestigi com Pol Entràs, Jordi Galí, Oriol Amat, Guillem López Casasnovas o Xavier Vives, o els Premis Nobel d'Economia Erling Kindland, Joseph Stiglitz, James Merlis o Gary Becker es van manifestar a favor. I, a més, el Col·legi d'Economistes de Catalunya va publicar l'any 2014 un llibre titulat Economia de Catalunya, preguntes i respostes sobre l'impacte econòmic de la independència, que comptava, entre d'altres autors, amb Oriol Amat, Antoni Castells, Miquel Puig, Francesc Granell o Anton Gasol. En qualsevol cas, el que sigui cert, Falcones es va veure apartat, donat els seus posicionaments intel·lectuals per l'establishment del país. I ja per acabar, crec que és necessari posar de manifest l'arxivament i posterior absolució, tot i que encara porta cua, de tots els càrrecs relacionats amb l'acusació de frau fiscal pel tema dels drets d'autors dels seus llibres. Vivim en un món on costa molt poc, vull dir, destruir la credibilitat de les persones, però no es fa el necessari per a transmetre la veritat. Crec que és de justícia posar-ho en valor. I sense més, gràcies, Ildefonso, per ser avui amb nosaltres, i sense més passo la paraula al nostre degà, Carles Puig. Bueno, molt bé, benvinguts a tots i a totes a aquest acte d'avui, un acte, com has dit, especial, i després d'aquesta semblança que has fet del nostre amic, un amic, doncs bé, ara anem a començar una mica, ja m'avisaràs quan tingui que tallar, perquè això, aquí diu que és les converses del degà, però l'important és que parlis tu, lo importante es conocerte, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco por la persona, por esta persona, que eres tú, una persona carismática, y empezaremos por la infancia tuya. ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Eras un buen estudiante? ¿Leías libros? ¿Y escribías algo de pequeño? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Pese a que habría algo que discutir por ahí, ¿no? No vamos a entrar en ello. Mi infancia fue maravillosa. Yo tuve el privilegio de tener una familia feliz, una infancia
fantástica, un colegio, unos amigos sensacionales, y sí, leía libros. Leía todo lo que caía en mis manos, hasta el punto de que mi madre me dijo que no consideraba el libro un regalo, o sea, el libro nunca era ni un regalo ni un premio. Ella me compraba todos los libros que yo quisiera siempre y cuando hubiera terminado el anterior. Y bien, y en eso estuve hasta el punto de que yo cuando llegaba por las noches de practicar deporte, me metía en la cama y mi madre me traía la cena mientras yo leía. Y leí todo lo que cayó en mis manos. ¿Y escribías algo? No, en aquella Bueno, época no. alguna carta de amor a una novia. Cartas de amor siempre se han Hombre, no. escrito y supongo que hoy en día si las leyese las repudiaría todas ellas. Muy bien. Oye, pues ya ahora preguntas rápidas. Una película. Que no Una sea una película, serie Los tuya. Tres Mosqueteros. Hombre, qué bien. Muy bien. Una canción. Imagine. Esta es una de las mías, ¿eh? ¿Ves cómo acertamos? Pero sobre todo por el trasfondo que tiene Bueno, pues sí, era una época maravillosa, era una época fantástica, la época juvenil, la época en la que uno sueña con las cosas y esa canción representaba mucho. Buen sueño estar todos juntos haciendo cosas Y en la por paz, y sociedad, paz, y paz, sí. No guerras, y paz. Muy bien, un equipo de fútbol. Me han dicho que te vas a asociar al Madrid. No, ¿Es lo he posible? intentado. No, lo he intentado, tengo que reconocerlo que lo he intentado. En el Barça sufrí un proceso de desafección, ¿no? Con la independencia, el minuto 17, independencia. Y eso me revolvía el estómago. Pero me fue más duro hacerme del Madrid, o sea, no. O sea, que entre la independencia del Madrid estoy dudando, démonos cuenta, ¿no? Lo intenté en el Madrid, pero mi hermano murió y entonces mi hermano era catalán, había nacido en Barcelona, pero estudió desde muy joven en Madrid y era seguidor del Madrid acérrimo. Y pensé, bueno, si Rafa era del Madrid, puedo hacerme del Madrid. No lo conseguí. No lo conseguí. O sea, desear que ganase el Madrid fue superior a mis fuerzas. Me han ofrecido ser del Betis, me han ofrecido ser del Sevilla y ahí estoy, ahí estoy. La verdad es que lo del Barça es cansino, es muy cansino. Un libro. Uf, hay muchos libros. Yo libros siempre diría todos aquellos que supusieron el salto de los, ya no cómics, pero de los libros juveniles a la lectura seria, ¿no? Leon Uris, en fin, cualquiera de todos ellos, Harold Robbins me apasionó. Eran épocas en las cuales ese salto fue tremendamente interesante. ¿De novela histórica, un autor? ¿O prefieres que no? No, de novela histórica. Cullen McCulloch ha escrito todos los libros de Roma son maravillosos, pero bueno, sí que los hay, sí, novela histórica del norte. Sinué el egipcio. Sinué el egipcio es una gran novela. En fin, hay muchas muy buenas. ¿Y qué diario lees? Ninguno. No, está bien. ¿Y por internet? Me entero de las noticias cuando estás con el móvil y entras en alguna radio, en la COPE, en la Onda Cero, pues te ponen las noticias y después en la televisión. ¿Por qué elegir ser abogado? Fue una decisión difícil. Yo en COU hice matemáticas, física y química. Matemáticas me apasionaban, o sea, yo era una persona que podía compraba en aquella época, vendían paquetes de papel cebolla era ese finito, pero que tenían 2000 páginas en un paquete, y hacía los problemas de matemáticas de mi hermano que estudió arquitectura. Y entonces en aquella época, todos mis compañeros son ingenieros, todos mis amigos íntimos son ingenieros, pero cuando terminamos... se decía, era una diferenciación que hoy ya está superada, creo yo, pero entonces existía, que es que la ingeniería era una carrera de pensar, o las carreras de ciencias eran carreras de pensar, y las de letras eran carreras de memorizar. Esa era los estereotipos de las carreras en mi época. Y entonces yo cuando me tocaba
matricularme en la universidad, cuando me tocaba matricularme, no lo había pensado antes, llegué a la conclusión de que es al revés, de que las carreras de ciencias tienen unos recursos que solventan muchos problemas, pero que sin embargo las carreras de letras, en tanto en cuanto requieren un trato personal, un trato social, requieren pensar mucho más. Puede ser que su estudio sea un poco más memorístico, pero su ejercicio requería mucha más habilidad personal. Y entonces, para disgusto de mi madre, de mi madre y de mi padre, entonces vivía, me inscribí me matriculé en Derecho. Y para tranquilizarles un poco, porque el Derecho era como algo, en fin, todo el mundo hacía Derecho, me matriculé también en Económicas. ¿Y qué crees que te ha dado esto, la profesión de ser abogado? Porque, por ejemplo, te he oído decir que, que el ser abogado para escribir libros no es lo mejor. No, en Para absoluto. escribir recursos, no creo que un libro se pueda plantear de esta manera. No, a ver, la profesión de abogado es una profesión pragmática, o sea, tú tienes que convencer a un juez de que tienes la razón, a veces cuando no la tienes, o sea, que, en fin. Y entonces hoy en día están limitando los recursos, o sea, hoy en día no te permiten un recurso al Supremo, tiene que tener X páginas, no puedes pasarte de ahí, ¿no? Y sin embargo, la escritura literaria es imaginativa, es fantasía, es la exacerbación de la fantasía. Por lo tanto, son lenguajes totalmente diferentes. O sea, una de las cosas que primero intenté olvidar es el lenguaje forense. Sí. No tiene, no, es una rémora más que... Hay gente que piensa, bueno, como escribo mucho porque soy abogado, porque soy tal, pues podré escribir una novela. No, es al revés. Tienes que dejar todos esos vicios. Yo sé que tú eres un hombre de familia y que la familia juega un papel muy importante en tu vida, que te gusta estar rodeado de ella y tú rodearla, ¿no? De la ¿Te familia. definirías con un hombre Bueno, no muy lo sé, familiar? sí, no lo sé. Sí. ¿Te definirías como un hombre muy... Siempre que preguntas, contesta que no, pero bueno, esto ya sabéis, que al final dice que sí, pero es una manera de contradicción que lo conozco de hace muchos Sí, años. sí. ¿Hombre familiar? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que la familia es lo más importante del mundo, ¿no? De tu propia vida. Es donde trasciendes, ¿no? Trasciendes mucho más que con las novelas. La familia, tus hijos, la descendencia, los valores, lo que tú puedas imprimirles, lo que ellos te puedan dar, es lo más maravilloso que hay, ¿no? Por lo tanto, sí, lo que pasa es que a veces es un coñazo estar con ellos, hablando claro, ¿no? Bueno, Claro, son cuatro, o sea, que aguantar a sí, sí, cuatro es cuatro una cosa y de... la mujer. No, la mujer se aguanta bien. Se aguanta Sí, bien. Bueno, sí, muy sí, bien, muy sí, se bien, muy aguanta bien. bien. ¿Y los amigos juegan un papel importante en tu vida? ¿Eres un ser sociable? ¿Tienes sentido del humor? No, ¿Te consideras un tipo duro? ¿Una persona fuerte de carácter? ¿Eres sentimental? joder, Para aquí un vamos por poco, partes, pues ya me he bueno, olvidado de la te lo primera, digo, coño, ¿no? te doy yo aquí un conjunto y elige. No, bueno, Elige. es que son muchas preguntas muy diferentes. Eh, tengo amigos pocos, pocos. No soy, creo que soy una persona sociable. Eh, en fin, no debo serlo, porque la gente dice que no. ¿Sabes lo que? Sí, no, es lo curioso. Cuando uno intenta juzgarse a sí mismo, piensa una serie de cosas que después viene, tú me lo has dicho, oye, yo cuando te conocí, no, Pero ¿qué te he dicho? no, sí, no, después insistimos y tal, igual, pero en fin, costó insistir, ¿no? Entonces, hay mucha gente que puede quedarse en ese camino, no, que se queda en ese camino, ¿no? Entonces, lo importante es lo que piensan los demás. Y los demás piensan que no lo soy, o sea que debe ser que no lo soy. Amigos tengo pocos, pero los que tengo son buenos. ¿Soy una persona dura? Sí, creo que sí, estricta, más bien estricta. ¿Qué más preguntas? Sentimental. Sentimental es nueva, no me lo habías preguntado, pero sí, y con la edad cada vez más. Bueno, y para escribir, yo creo que como escribes, creo que la pasión, el Sí, pero sentimiento eso es otra cosa, es otra cosa. es Esto no, diferente. no es, no ¿Eh? llevas tu personalidad a los libros, No, ¿no? Si me no. has dicho antes que tú eras Arnau.
Yo te he dicho que era Arnau. Que el personaje de No, Arnau, no, que no. era Yo un te calco compa- tuyo, no, yo ¿no? te comparaba el personaje que pusieron en la serie, que es un Ya. tío guapo y alto, con lo que yo puedo pensar que es mi héroe, que no va a ser un tío alto y guapo. Mi héroe es bajito como yo y no Como guapo. yo. No voy a decir feo, pero no guapo. Ese es mi héroe, porque no voy a llevar la heroicidad hacia lugares a los que jamás podré llegar, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Pero estábamos en lo de sentimental. Sí, Eh, Cuando escribes es diferente. Cuando escribes, o sea, tú no puedes volcar tu personalidad en un libro porque te quedarías en un solo libro, te quedas sin argumentos, te quedas sin libro. No, es que usted vuelca sus vivencias, oye, es que si yo vuelco mis vivencias en 600 páginas ya no escribiré más o repetiré. Por lo tanto, tienes que dejar un poco tu vida al lado y escribir. bueno, ahora vamos un poco ya directo a hablar de Falcones escritor, y una pequeña visión de todo lo que rodea el mundo de tus libros y tu importante faceta como escritor de novela histórica, que mucha gente te ha calificado como un genio. Tú Ya, sí, eres claro. ¿Ves? un genio de la novela histórica, y esto Faltaría- lo reconoce todo el mundo, y esto es así. Los críticos no acostumbran a tratar bien a aquellos escritores que venden muchos libros, y tú, como has vendido muchos, Salvo ¿cómo que te sean tratan? premios Nobel. A los premios Nobel sí que se lo Bueno, sé. premio Nobel, Pero a los que no pero somos tú, premios Nobel, no. ¿a ti cómo te tratan? Bueno, últimamente mejor, porque ya en el sexto libro ya se han convencido de que puedo escribir, pero al principio mal. A ver, los críticos, desgraciadamente, en el mundo en el que muevo, en el mundo literario, el crítico por lo general es una persona que compite contigo. O sea, es una persona que escribe también y que tiene su libro al lado del tuyo. O sea, en la estantería está el libro del crítico, el libro del periodista, que aunque no sea crítico, también escribe crónicas sobre el libro tal, y después el tuyo, están esos tres. Claro, yo no me dedico a criticar el libro de mi izquierda y el anterior. Ellos se dedican a criticar mi libro. Y yo pongo muy en duda siempre, y lo seguiré poniendo en duda, que sean objetivos. Yo creo que no se puede ser objetivo cuando compites en el mismo mercado que aquella persona a la que estás criticando. Eso no sucede en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Como por ejemplo la cinematografía, ¿no? En el cine, el crítico cinematográfico no es una persona que aspire, puede aspirarlo, pero lo ve muy lejano. Puede aspirar a dirigir una película, pero no lo conseguirá. O la mayoría, la gran mayoría no lo conseguirán, se quedan en la crítica. Entonces, ahí sí que pueden hacer una crítica objetiva, porque su película no compite con aquella a la que están criticando. Entonces los críticos a mí en ciertos momentos me han machacado, sí. Mm. Bueno, de tus libros se venden, y de hecho en la Catedral del Mar yo creo que has vendido, no sé, las cifras que corren, más de 6 millones, y en total habrás vendido más de 10 millones de libros. 11, Parece sí. que es una cantidad importante, ¿no? Eh, ¿Sabes cuántos libros has vendido? No, no lo sé, No lo no lo sabes, sé. pero Pero muchos. sí, a ver, las últimas cifras que me dieron fueron 11 y pico, los últimos recuentos, ¿Y 11 y tienes pico. un límite para dónde quieres llegar? ¿20? ¿25? No, más, más. Más. Sí. Bueno, está bien. Oye, pues No se esto puede poner uno no se límite, puede ¿no? poner un límite. Muy bien, esto está muy bien. De hecho, que igual mucha gente no lo sabe, pero tú, cuando escribiste La Catedral del Mar, te costó 6 años ir paseando el libro Ujú. hasta que finalmente una editorial te lo aceptase. Esto indica que, claro, la gente de las editoriales, los editores, igual algunos no tienen una buena perspectiva, porque claro, algunos deben estar arrepintiendo, ¿no? A ver, se arrepienten. Sí, evidentemente. Yo tengo, tú mismo, era Carmen la que llevaba, la que manejaba esas intentos editoriales y agencias literarias, muchas.
Hoy en día he hablado con algunos editores y se arrepienten, hombre, tal, si lo hubiéramos cogido nosotros, no sé qué, todas la rechazaron todo el mundo, durante ¿Y 6 qué te años. decían? No, son cartas muy frías, no Vale. entra dentro, adiós, muy bueno. Y conseguimos publicarla por lo de siempre, el amigo de un amigo de un amigo, que es editor, en este caso, no lo puedo decir, pues lo he dicho en muchos sitios, era RBA, era Oriol Castells, y el amigo de un amigo, oye, que conozco a este tal, y le he hablado de ti, no sé qué, vale, y fui a hablar con él, me senté con él y me dice, es que no me gusta la novela histórica. Y digo, bueno, pues nada, me voy, muchas gracias, ¿no? Y digo, no, déjamelo que lo leeré, que lo leeré. Vale, lo leyó, le gustó, y entonces me recomendó a una agente literaria, y a través de esa agente literaria terminé en un... Pero son todo coincidencias, casuísticas, que llegas... Si no pasa eso, no se hubiera publicado La Catedral del Mar. Entonces, si hubiera estado en alguna de esas otras editoriales que se arrepintieron o que no quisieron publicarla, ¿hubiera sido lo mismo? Probablemente no. Todo esto eh, hay que estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno. La Catedral del Mar, cuando la trabajamos en la editorial, empezó a involucrarse la gente, el equipo, tal cual, y todo el equipo editorial, y entonces de allí salió esta gran novela. Si esto hubiera estado en otra novela, pues igual lo hubieran publicado y hubiera quedado en 1000 ejemplares, ¿no? Hay muchas novelas que conocemos, La sombra del viento. La sombra del viento estuvo a punto de ser descatalogada, estaba descatalogada, ¿eh? Y de repente el ministro alemán dijo que le había gustado, no sé qué, bueno, no, entonces ya estaba traducida, pero bueno, ¿cómo era? Bueno, la otra da igual. Hay obras que venden 1000, 2000, 3000, de repente revientan o que se quedan en 2000. Y hay muchos libros buenísimos que se quedan en 2000 ejemplares. Además, ese año que salió, creo que competías con el Código Da Vinci y todo, Sí, ¿no? con el Código Da Vinci, le con todo, ganaste. sí. ¿Ganaste por cuánto? No sé ¿2-0? si le gané, no sé. No, ¿3-0? yo Yo creo no que creo sí. que le gané, no creo que le ganase. ¿No le Pero bueno, da ganaste? igual, conseguir Yo creo que sí, ¿eh? con esto Bueno, que bueno, a pues. rebufo ya me vaya. Eres una persona disciplinada en tus hábitos de trabajo. Creo que tienes un horario que te fijas, y cumples como si fuese un trabajo. ¿Tienes algún ritual además? ¿Alguna rutina antes de empezar? No sé, ¿te tomas una taza de té o te pones el ventilador o miras por la ventana? Bueno, a ver, todo eso lo hago, pero no son rutinas, entiendo que no sé, a ver, es lo que hacemos todos, o sea, por la mañana me tomo una taza de té, sí, entonces me la tomo escribiendo. Has dicho que si miro por la ventana, no, por la ventana tengo la cortina y además es lo de siempre, no miro. Y creo que ¿Y cómo te concentras? Bueno, primero, si tienes un horario, te fijas un horario. Lo intento. Lo que pasa es que yo duermo muy mal, por mis condiciones de salud, pues, y por mis condiciones además de tensión, ¿no? En otros medios, en otras situaciones vitales, duermo muy mal. Entonces puede haber un día que no duerma en toda la noche. Entonces ese día, pues probablemente me levante a las 9:30, a las 10. Puede haber un día que me acueste a las 11 y duerma hasta las 6 de la mañana. O sea, intento levantarme a las 8 y ponerme a escribir a las 9, 9:30. Hasta la 1 hago la elíptica esta, como, y después a las 4:30, pues otra vez hasta las 7:30 que vuelvo a hacer la elíptica. Muy bien, la Y esa es elíptica la te rutina mantiene, diaria. antes andabas y ahora La la elíptica elíptica, prefieres. yo considero que dentro de mi situación física arrastro un cáncer, estoy limpio, pero en fin, pero todavía estoy con controles y en unos tiempos que son peligrosos. Considero que es casi más importante que la medicación. Muy bien. Pienso que también eres una persona rigurosa y perfeccionista. ¿Corriges mucho lo que escribes? ¿Tiras muchos folios? ¿Te enfadas? ¿Hoy te ha ido bien? A ver, enfadarme conmigo sería una estupidez. No.
pero algunas veces lo hago incluso, ¿no? Pero hoy me ha ido bien, hoy sí, hoy lo que he escrito me ha parecido bien. Corrijo mucho, sí. Mm. Corrijo mucho porque te das cuenta de que o se te ocurre una idea que consideras que es mejor. A ver, yo cuando trabajo por lo que yo llamo hitos, o sea, yo quiero llegar a este hito. Yo sé que ahí tiene que pasar aquello, y aquello es fundamental para el desarrollo de la novela. Entonces, ¿cómo llegas a aquello? Es lo que yo voy desarrollando sin ningún guión y sin ningún desarrollo para llegar a eso que quiero llegar. Entonces, hay muchas veces que en ese camino, por las noches, por ejemplo, estas noches en vela, pienso, bueno, pues quizás sería mejor llegar por el otro lado. Entonces, sí, hay que corregirlo todo. Sí, se corrige mucho, Muy bien. pero es necesario. Tú que eres un experto en lo que es un bestseller, ¿qué ha de tener un bestseller, un libro para triunfar? ¿Ha de tener buenos personajes? ¿Ha de tener una trama bien atractiva y estructurada? ¿Ha de tener una buena ambientación? ¿Ha de Sí, tener sí. una calidad de la escritura que se entienda? Porque No, ahí es donde fracasas. Ah, sí. Hasta ahora todo lo que... Como no soy escritor, No, pero hasta ahora como todo lo yo que has quiero dicho, aprender, hasta ahora todo lo que has dicho es bueno, o sea, tiene que tener tensión, tiene que tener atractivo al público, tiene que mantenerle despierto, pero cuando empezamos con la calidad literaria, ahí es donde nos estrellamos todos. Yo escribí La Catedral del Mar, que fue una novela sencilla, pero interesante y triunfó. Después me creí escritor y escribí La mano de Fátima, que es una novela más profunda, más dura, y que haya mucha gente que le gusta mucho más que cualquiera de todas las que he escrito, ¿eh? Pero que creo que proporcionalmente no gustó tanto, o no gustó, o cansó más que La Catedral del Mar. Entonces yo o cada X tiempo que me pongo a escribir, me recuerdo que tengo que ser sencillo. Hay que ser simple y sencillo. Y la escritura tiene que llegar al lector. Entonces, cuando empezamos con la calidad literaria, la hemos pringado, ¿eh? Mm. Porque Yo- pretendemos que el lector disfrute de la lírica. Y eso y no, esto- oye, que lea poesía, ¿eh? Entonces, si tú escribes y escribes conciso, simple, a ver, pues utilizar metáforas, por supuesto, siempre. Y en cada X páginas puedes meter una metáfora y algún párrafo que sea maravilloso y fantástico, pero si eso lo repites en cada página, el lector se termina harto. Y si el lector lee una página y es todo repetición de lo mismo, al final se cansa de la novela. Y si tú quieres si quieres, ¿eh? Hay gente que no quiere. Hay gente que no quiere, hay escritores que no quieren. O sea, escritores que dicen, oye, si el lector le gusta, bien, si no le gusta, bueno, venden 1000, claro, se quedan en eso. Pero si tú quieres llegar al lector, pues tienes que ofrecerle tensión, tienes que ofrecerle alegría, tienes que ofrecerle todo aquello que suponga que le rinde el esfuerzo de leer. Vamos a ver una cosa, hoy en día tú coges el móvil, ahora cualquiera cogemos el móvil, entramos en Instagram, en el TikTok yo no entro, no sé cómo, pero los niños lo hacen, y te diviertes más que leyendo un libro. Tienes 1000 historias diferentes que vas viendo. Por lo tanto, leer requiere un esfuerzo, requiere horas de silencio, de concentración y de lectura. Si si a eso no le sumas un atractivo, en fin, sí, habrá grandes intelectuales que sean capaces de leer obras maravillosas y estar horas leyendo, pero la gente normal lo deja. Estoy de acuerdo. Muy bien. Oye, una pregunta. ¿Tus libros enseñan? No, No enseñan. no, Está bien. ¿Te consideras una especie de historiador no, o más un... no, es que ya me adelanto. Ya no. No. Es decir, lo que eres es un escritor de novela histórica Yo genial, utilizo ¿no? la historia para escribir novelas. O Vale. sea, vamos a ver, la historia es muy grande, es muy amplia más que grande. Entonces, yo utilizo lo que me interesa de la historia para que cuadre con mi relato novelesco. Entonces, lo que digo de la historia es cierto, sí,
Sí, eso que digo, eso que decido utilizar es real, ha existido. Pero al lado de todo eso hay 1000 historias más que yo no uso, que no utilizo, que desecho. Entonces, el que quiera aprender historia tiene que dirigirse a los historiadores. Yo no soy historiador, yo me aprovecho de la historia para escribir novelas de amor, de pasión, de venganza, de sexo, de dinero, de todo. Y de la historia elijo aquello que a mí me conviene para que mi trama sea atractiva. Por lo Sí. tanto, no doy lecciones a nadie, no me considero historiador, ni muchísimo menos, y simplemente no es que me aproveche. A ver, sí, digo que me aprovecho, pero bueno, utilizo la historia, pero en la medida en que a mí me interesa. ¿Y por qué este género de novela histórica? Y si te encuentras cómodo en él, que es evidente, pero ¿y piensas cambiarlo alguna vez? ¿O no se puede cambiar un escritor? ¿Se empieza por uno, luego te puedes ir a policíaco, por ejemplo, o hacer ensayos? ¿O te vamos a ver siempre como Para un, hacer ensayos tienes que ser un intelectual y un entendido, no bueno, lo un soy. poquito? Por lo tanto, aparte, no. ¿Por qué histórico? Porque nunca conseguí que me publicaran una novela actual. Esa es la verdad. ¿eh? Entonces, como las novelas que escribí actuales no me las publicaban, en un momento determinado digo, bueno, ¿y ahora qué escribo después de mi último fracaso? ¿no? Bueno, pues, a ver, una novela histórica. Bueno, y esa funcionó. Funcionó hasta el punto de que una vez publicada, claro, tardamos 5 años en publicarla, o sea que yo en 5 años ya había escrito otra. Y a la editorial le dije, oye, tengo otra escrita, pero bueno, es histórica, bueno, es medio. Después fue La esclava de la libertad, pero es medio, no nos interesa novela histórica. Y a la última pregunta, cuando ya estás en un registro determinado, o sea, tú eres escritor de novela histórica, a ver, no sé, no pretendo compararme, ¿no? Pero bueno, cogeremos, bueno, a ver, Messi, a Messi no lo pongas de defensa, sería ridículo. O sea, su registro es ser delantero, mi registro es novela histórica. No me pongas en thriller porque la gente no, porque ya hay escritores muy buenos de thriller. No, en fin, sí, Y te sí. encuentras cómodo. Estoy cómodo, a la gente le gusta, la editorial la paga, ¿para que voy a cambiar? No, sería tonto. Bueno, en tus libros es evidente que se aprecia un enorme trabajo de documentación. ¿Este trabajo lo haces solo? ¿Lo haces tú mismo? ¿O te ayuda alguien? ¿Qué tipo de investigaciones realizas? Y luego, bueno, me quedo aquí que luego te haré otra de documentación. Lo hago solo, lo hago solo. Muchas veces me han ofrecido en la editorial tener lo que se llama documentalistas, Sí. pero no, para mí me gusta encontrar la situación curiosa que puede ser interesante al público. Y me gusta encontrarla yo, entonces no creo que los documentalistas lo consiguieran, ¿no? A ver, en La esclava de la libertad, en La esclava de la libertad hay un momento en el que huyen a Santiago de Cuba, me parece recordar, y es el Día de los Muertos, es el día de Halloween. Entonces todo el mundo dice que Halloween, no, Halloween lo hemos importado del... No, señor, en Cuba se celebraba Halloween. O sea, fueron los americanos los que se apropiaron de Halloween y después nosotros. Pero ya los esclavos en aquella época, o la gente además de Santiago de Cuba, sin que fueran esclavos, se vestían de negro, se disfrazaban, se ponían unas caretas, unas luces en la cabeza, iban asustando a la gente por la calle. Eso es Halloween, el Día de los Muertos. Y en lugar de caramelos repartían tortas de pan. Entonces, ese ejemplo es el que me gusta encontrar, el que me gusta trasladar. Entonces, yo dudo que un documentalista le podría decir, oye, búscame esto de la esclavitud en Cuba. Bueno, lo encontrará, pero esos detalles no los va a encontrar nunca. Muy bien. ¿Qué es más pesado? O si quieres en positivo, para ser positivos, ¿no? ¿Qué es más divertido? ¿Documentar o escribir? ¿Te diviertes escribiendo? No,
No, divertirme ¿No a no. documentar o no a escribir? Tampoco, no, en fin, documentarse es interesante porque a fin de cuentas pues es leer unos libros de historia o libros no solo de historia, sino en fin, de la sociedad, sociológicos, de todo tipo, ¿no? Y como tales pues son interesantes. Escribir es un trabajo arduo. Yo no lo considero divertido. Pero apasionante, sí. no? Apasionante tampoco, es que ¿No? yo Pues, apasionante ¿cómo es? encuentro ¿Qué otra es cosa, no sé, escribir? apasionante. ¿Qué es escribir? ¿Un trabajo? Escribir es una labor, sí, creativa. Y al final, cuando terminas, puedes decir, hombre, he escrito una cosa buena, ¿no? Y hoy, pues me levanto y digo, bueno, pues lo que he escrito está bien, vale. Pero eso, en fin, pensar que me va a apasionar, a lo mejor hay alguien al que le apasione, ¿eh? Porque hay de todo en esta vida. Pero a mí no, o sea, yo estoy satisfecho y estoy pendiente de que apasione a mis editores. Eres un altruista. ¿Eh? Eres un altruista. No, que Porque voy a ser altruista. bueno, No, beneficias a los demás para que se divierten. Tienes no, un yo altruismo, trabajo en como decir esto. las abejas. No, yo trabajo en esto, intento hacerlo lo mejor que puedo. El altruismo está bien. No, de altruismo nada, de altruismo nada. El altruismo se desarrolla en otros ámbitos. No, es mi trabajo, pero mi trabajo, en fin, no. Son muchas horas, cansa, te das cuenta de que no te sale, lo pruebas por activa, lo pruebas por pasiva, te das cuenta de que el enfoque que estás dando no es el que le deberías dar, porque tiene que ser desde aquel personaje, tienes que cambiarlo todo, tienes que rehacerlo todo. Bueno, apasionante no lo considero, o sea, es una labor dura, ardua, y el producto puede ser apasionante, o sea, el final puede ser apasionante. Bueno, pero a ver, acéptame algún ¿Eh? calificativo. Sí. ¿Es bonito escribir? ¿Este sí? Bueno, te lo Bueno, daré. Si tanto tampoco, tanto te tampoco. empeñas, sí, te lo doy. Es bonito. A ver, Bueno, hombre, le he sacado algo, mira, le he sacado un sí. vamos a ver, es un Me trabajo. cuesta, de No, los primeros que le he es un sacado. trabajo creativo, es un trabajo imaginativo, Ya ve. es un trabajo en que realmente desarrollas la fantasía y la imaginación. Pero, a ver si nos entendemos. Lo que tú piensas, esa fantasía maravillosa, piensas en el libro, y esta escena va a ser así, nunca queda reflejado en las páginas. Nunca. Nunca. Porque tu imaginación es maravillosa y lo que tú escribes en el ordenador es peregrino, es trivial. Nunca eres capaz de plasmar en aquel papel, en fin, metafóricamente, lo que tú estás imaginando. Entonces, siempre hay, en fin, te siento decepcionado. Hombre, lo importante es que lo que escribas, el que lo lea, imagine. Bueno, llega a imaginar todo lo que tú pues imaginas. eso es lo que te he dicho. Y esto creo que lo consigues. Eso es lo que te he dicho, que cuando lo termino, yo lo que espero es que mis editores me digan que está bien o que no está bien o que lo corrijamos y que después el público le guste y diga que está bien. Porque para el que lo ha imaginado, nunca está bien. Entonces, lo siento, Bueno, vamos a hacer... lo siento, pero ni siquiera es bonito a veces. Bueno. Claro. Ya sabía que no íbamos Carlos, lo que pasa es que la experiencia te demuestra que aquello que has escrito es muy bueno. Y entonces, bueno, si a la gente le gusta mucho, es muy bueno, es fantástico, pero nunca es lo que tú has pensado. Pero ni yo, ni tú, ni nadie. O sea, tú piensas algo y tu imaginación es maravillosa, vuela, es infinita, y después tú intentas poner eso en un papel, en una canción, en un poema, en un verso, entonces, ¿y sale? No. Bueno, ahora, si te parece, y no me digas que no, porque aún no No, te voy a decir que sí. ahora ya las próximas van a ser todas tampoco, vamos a hacer un repaso breve,
Lo primero que voy a decir que has dicho que te gustan las matemáticas y parece que escribas matemáticamente, porque cada 3 años saco un libro, más o menos. 2006, 2009, aquí se fue un año, 2013. No controlo Pero bien, no no fui es yo. como, no No fuiste fui yo, tú, no fui porque yo. si no iba a hacer No, de no fui yo. 2013, 2016, de 2006, 2019, 2019, 2022. Y ahora ya sabemos que tocará uno el 2025, porque esto es una serie que no hay que adivinar mucho, o sea que ya sabemos, aunque tú no lo digas o lo digas, que el 2025 habrá un libro Por tuyo. cojones. Vamos, Por vamos. huevos habrá un libro. Me cago Porque en- claro, tú eres matemático, Aunque no lo escriba yo, aunque, estará. aunque las matemáticas no daban esta manera de pensar, pero tú las utilizas y las utilizas bien, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso, que me digas algo breve de cada obra tuya, lo que te salga primero, después de haberlas escrito, lo que piensas, una anécdota, lo que quieras. Catedral del Mar. La primera, un esfuerzo ímprobo y un éxito envenenado. Muy bien. Mano de Fátima. No voy a decir que es un error porque creo que hay mucha gente que le gustó, pero como he dicho antes, me creí escritor. Reina Descalza. Fantástica. Fantástica, ¿no? Yo es la que estoy a medias, ¿eh? Ya, Ya pero sabes, si yo la has estoy a dejado media, hace un bueno, año que estás a medias, no debe sí, ser bueno, tan pero es que la fantástica. vida es dura, la vida es dura, Ya, ya, no sé, sí, lo entonces sé. cuesta, porque lo leeré, pero la que tengo, la que viene ahora es la que quiero leer sí o sí, Herederos de la Tierra. Heredero de la Tierra es la continuación de la catedral y fue una satisfacción poderla escribir, porque además profundicé en algo que me gusta mucho, que es el vino. Bueno, esto es comer también o más vino, más vino. Comer se me nota, sí. Pintor de almas. Pintor de almas fue una reivindicación de un arte que, vamos a ser sinceros, o sea, el modernismo, hasta que no llegaron las Olimpiadas, nadie ni se acercaba. Los hierros de las barandas de la Pedrera estaban oxidados y hasta que no empezó Xavier con la Casa Batlló, pues tampoco. O sea, 92 reavivó lo que fue el modernismo y nos enseñó una Barcelona que desconocíamos todos. Esa es la verdad. Al Parque Güell estaba abandonado, estaba tirado y nada. Y el Palau de la Música, que en realidad es el mayor exponente del modernismo, pues bueno, la gente iba ahí vistos. Y bueno, fue una reivindicación. Muy bien. ¿Y Esclava de la Libertad? Esclava de la Libertad fue recuperar esa novela que te he dicho que me negaron cuando la propuse. Era una idea que tenía desde hacía muchos años y me satisfizo mucho. Desgraciadamente la escribí en época de COVID y no pude terminar de pulirla todo lo que deseaba, pero bueno, una gran novela. Ahora pasamos rápidamente, si te parece, al audiovisual. Dos series de televisión, La Catedral del Mar y Herederos de la Tierra, otra que estará en camino, o seguro que harás. Pero vamos a ver, ¿cómo te sientes al ver tus novelas adaptadas? Que no sé si ya lo ves que eso es un hijo tuyo o no es. ¿Cómo te Que sientes? deja de ser un hijo tuyo. Cuando tú cedes, a ver, lo que no puedes es, por más que digas que me peleo y tal, yo no intento, en las cosas serias intento no pelearme. Entonces, si tú cedes los derechos de adaptación de una obra tuya, tienes que ser consciente de que van a intervenir otros artistas. No, no empleados tuyos, no, son verdaderos artistas intelectuales que van a desarrollar sus propias ideas sobre lo que tú has escrito. Y eso va a cambiar. Por eso se llama adaptación, ¿no? Y el lenguaje televisivo, el lenguaje cinematográfico no tiene nada que ver con el lenguaje literario. Por lo tanto, siempre va a cambiar, siempre van a haber escenas, que siempre se van a cortar escenas, siempre se van... Y si no quieres pelearte, es mejor apartarte.
Y O sea que eso- tú eres un escritor que entiendes que el guión tiene que tener otros objetivos y te amoldas dentro de un No, libro, yo no me ¿no? tengo que amoldar a nada. No te amoldas, tú ya lo que haces es aceptar, Sí, o sea, tú porque vendes, son no, tú vendes los profesionales. derechos Claro. y esos derechos los vendes, en fin, con una cláusula en la que se establece que los principios fundamentales no del movimiento, pero de tu novela, o No estarían los hechos rotos. básicos de tu novela, no se van a modificar. Pero el resto es un camino que no puedes ni imaginar cómo lo van a desarrollar los guionistas. Entonces, si pretendes controlarlo, es estrellarte, es una discusión segura. Yo recuerdo con Carmen cuando veíamos la catedral, en fin, bueno, pero esto lo hemos escrito, lo he escrito yo, esto no está escrito, o sea, eran cosas nuevas, pero bueno, estaban bien, o sea, a la gente le gustó mucho y eso es lo que interesa. Entonces, es otra obra, es la adaptación de tu obra. Mientras conserven los principios de lo que tú has hecho, lo que se llama el derecho moral de autor, ¿no? Que te podría suponer a unos cambios significativos, etcétera, etcétera. Bueno, pues tienes que aceptarlo. Lo que Y tienes es que preocuparte cuando vendes los derechos de que aquellas personas que lo van a hacer sean profesionales capaces. muy bien, o sea que nunca serás guionista. ¿Por qué no? Ah, bueno, entonces ya Ah, claro podrás que sí. controlar. Podré ser guionista, pero no de mis obras. Sería No, ridículo ser no. guionista de mis obras. Muy bien. Ahora, un poco que nos dieras una persona como tú, introducida en el mundo editorial, un poco la visión del mundo editorial y la cultura en general, ¿no? ¿Cómo ves la evolución del mundo editorial en los últimos años? Bueno, está mejorando. A ver, yo los inputs que tengo son que se están vendiendo muchos libros. Vamos a recordar hará 6, 7, 10, quizá 10, 15 años, ¿no? Entre 10 y 15 años que se hablaba de la desaparición del papel. ¿Eh? Que no se hablaba, o sea, se sentenciaba la muerte de la obra impresa en papel. Eso no ha sucedido. No solo no ha sucedido, sino que Amazon, que era el gran promotor de todo aquel movimiento, ahora apuesta por la impresión en papel, ¿no? Entonces se convive Con el libro con el electrónico. libro electrónico, que es muy cómodo, efectivamente, sobre todo cuando se va de viaje. Tal. A mí personalmente me gusta más el papel, ¿no? Es una idea muy romántica. Pero se lee. Quizá no todo lo que nos gustase, pero se lee. Hay una porción de la sociedad actual que generalmente es gente mayor, mujeres sobre todo, que leen bastante. Y la realidad nos demuestra que hay una juventud que está acercándose a la lectura. Quizá a través de todos estos libros juveniles, de libros románticos, de literatura romántica. Yo vengo ahora el fin de semana pasado, no, el anterior, de la Feria de Madrid, y las colas que habían con todos estos autores de moda juveniles son impresionantes. Entonces, pero impresionantes de kilométricas, de horas de espera para que les firmen el libro, ¿no? Entonces, bueno, con que haya un 30%, un 40% de todos aquellos, sobre todo niñas, que están ahí en esa cola, que continúen leyendo, será fantástico. Muy bien. O sea que tú crees que va a convivir el libro electrónico con el libro escrito y con predominio del libro escrito. De momento sigue el predominio del libro escrito, pese a todo lo que se ha dicho, se sigue vendiendo mucho más papel que en digital. Y a la gente, yo creo que a la gente le gusta el libro escrito, o sea, le gusta el papel, le gusta tocarlo. Lo que pasa, el libro electrónico también debe haber piratería y esto afecta Bueno, hay mucho también piratería en todo. por esto y esto os afecta, aunque esto Nos afecta en es una todo. lacra, Sí, sí, pero a ver, hay piratería incluso en libro en papel, Mm. sobre todo en Sudamérica, en determinados países, sí. Sí, hay mucha piratería, pero bueno, tampoco se pone remedio, o sea, las autoridades no, la administración no hace excesivamente. ¿Qué consejo le darías a escritores emergentes que quieren publicar su primer libro
¿Qué tienen que hacer? Tú que has pasado por este trance de años, un consejo o Mi dos. Serían muchos consejos. Mi primer consejo sería que confirmasen que su obra está bien escrita. Vamos a ver, en este país, en España sobre todo, nos han intentado meter en la cabeza que esto de escribir es prerrogativa de unas mentes iluminadas, ¿eh? O sea, solo pueden escribir aquellos a los que Dios les ha dado la capacidad de escribir, que son 15, 20, y los otros 15 o 20 que deciden los primeros 15 o 20. O sea, es un círculo en el cual es imposible entrar porque tú no eres elegido de Dios, ¿no? En Estados Unidos hay universidades que enseñan a escribir. Entonces, mi primer consejo para alguien que quiera escribir es que aprenda a escribir. Igual que ¿qué consejo le darías a alguien que quiere ser abogado? Le diría que vaya a la Facultad de Derecho. Pues ¿qué consejo al que quiere escribir? Que aprenda a escribir. Y que no le duela aprender a escribir, porque es que parece que si aprendes a escribir, ya como no te sale de natural, pues ya eres un desgraciado en el mundo de la literatura, y no es así en absoluto. O sea, ¿tú crees que se puede ser escritor a través del aprendizaje teniendo un mínimo de cualidades? Claro. A ver, el mínimo de cualidades está en cualquier profesión, y a través del aprendizaje, por supuesto, es aprender. A ver, vamos a ver, todos los grandes pintores pasaron por escuelas de los pintores antecesores, aprendieron a pintar, aprendieron a esculpir, todos. La escuela de Rafael, la escuela de no sé qué, todos aprendieron y después se independizaron y a su vez crearon escuelas y la gente iba a aprender a pintar, a esculpir. ¿Por qué no en la literatura? ¿Qué pasa? En la literatura hay gente que sale ya de su madre con la pluma en la mano. No, hay que aprender a escribir. Entonces mi consejo sería ese. Ahora un poco reflexiones sobre futuro. ¿Qué temas te gustaría explorar en un futuro? Porque No lo sé. has tratado musulmanes, esclavitud, el último combinar los gitanos con una esclavitud muy bueno, el pueblo gitano, un pueblo libre de siempre, son cosas, temas explorar, ¿qué te Yo es que gustaría creo que, explorar? no, a ver, exploro mucho. Yo tengo varias revistas que me llegan mensualmente y ahí ves situaciones, cosas de las que puedes ir tirando el hilo, pero yo creo que la historia, y sobre todo la historia de España, da pie para poder escribir sobre mucho. Siempre que no te acerques demasiado a aquella época en la que te van a machacar y que te van a decir que eres de derechas o eres de izquierdas, ¿no? Yo creo que ya en la última, no, la penúltima, El pintor de almas, rozaba ya un poco Principios de siglo ese límite. Pero hasta que no llegues a ese punto en el que va a haber una sociedad que te encasille en un sitio o en el otro, puedes escribir lo que quieras. Esto de la innovación, que ahora estamos tan... ¿Piensas innovar? ¿Piensas hacer algo diferente? ¿O no vas a seguir que tus libros tienen, dijésemos, Pero ¿para qué voy a algo, innovar si me va bien? ¿No? Bueno, entonces esa es la pregunta. No. ¿Piensas hacer algo No. diferente? O ya me quedo con lo que tengo? A ver, es que yo creo que cada libro es una innovación, ¿no? Pero en cuanto a la mecánica, poco se puede innovar. La mecánica es la que hay. Y en cuanto al contenido, yo creo que no me veo capaz de cambiar de forma de escribir, ¿no? Sí, y hago una y cambio porque yo ya pensaba que me iba a llamar la atención. Ya te la llaman. Pero ya me la llama, la acabó. Y tenía varias preguntas, pero las voy a dejar en el tintero y algunas ya que me dirías que no, pues ya prefiero Ya está, ya las damos por con lo negadas. cual ya estaremos amigos como siempre. No, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la vida a lo largo de estos años? Todo lo que has pasado, tu éxito,
¿Cómo ves? Es pregunta profunda, pero como tú eres un gran pensador como abogado, A ver, yo en alguna discusión con gente de mi edad o incluso de más edad que me proponían una forma de actuar determinada, yo lo que les decía es que todavía sigo teniendo muchas ilusiones y muchas expectativas. O sea que mi vida no está de baja, sino que, a ver, yo a mi editor italiano, cuando cumplí el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, cuando cumplí a los años, me mandó una felicitación y le dije, ya soy un viejo jubilado. Y me contestó, en el mundo de la literatura no hay viejos. Y entonces tengo en fin, inmensa fortuna de que pese a mi situación de salud, que bueno, va bien, pero hay que afrontarla, pese a mis problemas con el fisco, por supuesto, pese a todo, sigo teniendo mucha y una gran ilusión. muy bien. Perfecte, gràcies, Alfonso. I ara passarem pas a les preguntes de les 3 persones de la fila 0 i a continuació obrirem el debat al públic assistent a la sala i si algú que ens està veient per streaming també, doncs ho podrà fer a través del propi canal. Ja tenim el micròfon, llavors donarem la paraula a la senyora Àngels Fitó Bertran, la vicedegana del Col·legi d'Economistes. Molt bé, doncs superinteressant la conversa. Jo faria 2 preguntes, una més com a economista i l'altra més com ja n'hi ha aprendit d'escriptora, però sí que ja que el tinc aquí davant, doncs és un plaer poder-li preguntar en aquest sentit. La primera, clar, des del punt de vista acadèmic sempre hem vist com en la història i en l'economia predomina sistemàticament una mirada més masculina, no? És a dir, totes les evidències que tenim d'episodis, no sé, com la revolució industrial, per exemple, doncs estan fets sempre amb mirada masculina, que és del que tenim evidència, no? Llavors, en tota aquesta part de recerca, de documentació i a l'hora de poder sustentar sobre aquesta història veraç les seves novel·les, ha trobat dificultat per poder documentar o per poder tenir aquesta visió femenina aterrada en el context històric? Aquesta seria la primera. Te diré, el pintor de almas, la escena que me movió a escribir esa novela y que me animó a hacerlo fue el hecho de que en la época de la Revolución Industrial, ¿verdad?, quienes encabezaban las manifestaciones para que la policía no pudiera herir a sus maridos eran las esposas, las mujeres y los niños. Todas las manifestaciones estaban encabezadas por ellas. La esclava de la libertad, algo que me llevó a la hora de decidir qué protagonista podría poner un esclavo negro o una esclava negra. Lo que me llevó a poner una esclava negra fue el hecho de que llegó un momento en el que aquellos ingenios azucareros se convirtieron en ganaderías de mujeres. O sea, las mujeres trabajaban exactamente igual, acudían a cortar la caña exactamente igual, trabajaban por la noche en la zafra exactamente igual, pero además se les exigía el que pariesen esclavos. Entonces yo realmente, a ver, hay que profundizar y hay que imaginar también, porque claro, en fin, la historia ha sido de los hombres, reconozcámoslo, ¿qué le vamos a hacer? Así ha sido y no se puede cambiar. Pero se pueden coger o se pueden adaptar aquellos episodios en los cuales las mujeres han tenido una prevalencia. Moltes gràcies. I després la segona, jo que vinc d'escola d'escriptura i per tant m'agrada que es defensi, no? Perquè sovint sembla que si passes per una escola d'escriptura doncs és que ets el geni, que tens aquella toque divino, exacte. Una de les coses que t'ensenyen i que és molt útil a l'hora de fer front a una novel·la, no? Que és com una carrera de fons, és aquesta escaleta, no? És a dir, és aquesta mena de
de bastida sobre la qual tu vas sustentant una trama, no? I que de vegades just abans de començar a escriure et dona molta tranquil·litat saber com acabarà, no? Ja sé on vaig, ja sé com acabarà, ara es tracta d'escena a escena anar construint. Però en canvi m'ha semblat sentir que no és el teu cas, no? Que no, vull dir que vas escrivint i tu tens clar el final de la novel·la Bueno, yo quan creo comences a escriure? no me habré explicado bien porque es precisamente lo que estás diciendo. Yo sé cuál es el final. Lo primero que tengo claro es el final. Y después lo que he dicho es que hay hitos en la novela. O sea, yo sé que habrá 7 u 8 hitos fundamentales en la novela. Para llegar a ellos sí que hay que escribir con espontaneidad, porque no puedes tener esa escaleta de qué es lo que va a suceder. Entonces, esos hitos tienen que estar, o sea, esos puntos importantes de la novela, igual que el final, tienen que estar, y así lo hago, sí, sí. Moltes gràcies. Ara passem la paraula al senyor Oriol Amat Sales, exdegà del Col·legi d'Economistes. Molt bé, doncs també una conversa molt interessant i em referiré, agafaré el fil de la primera pregunta que ha fet l'Àngels, que és en les teves novel·les es desprèn doncs, de l'època medieval, de l'època de la Revolució Industrial, es desprèn un sistema social, econòmic, polític, i aleshores et volia preguntar sobre el paral·lelisme entre això que tu has estudiat de fa alguns segles i la situació actual. No cal que sigui la darrera setmana o les 2 darreres setmanes, seria... Sería muy triste. Sí, exacte, sinó del món actual, del món actual de... Et diré diverses coses i potser n'agafes una i... Llavors, comparant aquest món que has estudiat d'uns quants segles amb el món d'avui, seria, per exemple, creus que hem millorat amb alguna cosa, que hem empitjorat amb alguna cosa, que hi ha lliçons que podem aprendre? Una mica aniria per aquí. Las liçons que podemos aprender, el problema es cómo las aprendemos, ¿no? Porque, claro, hay gente que las aprende para bien y para mal, pues también se aprende a hacer el mal. Yo lo que creo es que hay situaciones que son similares a las históricas, pero que en la concepción de la sociedad han variado. O sea, hay trata de blancas hoy en día, sí. Hay situaciones similares o incluso iguales que la esclavitud en nuestra época, sí. ¿La sociedad las ve con los mismos ojos? No. En aquella época, incluso en el siglo XIX, la sociedad admitía y asumía la existencia de la esclavitud. Incluso la Iglesia asumía y admitía la existencia de la esclavitud. Por lo tanto, hoy en día a nadie se le ocurre asumir la esclavitud. Otro problema es que nuestra lucha, nuestros recursos y los medios que podamos poner para impedirlos sean efectivos o no sean efectivos, pero la sociedad no lo admite. La explotación infantil existió en la Revolución Industrial y sigue existiendo ahora en países tercermundistas, pero no la aceptamos. Problema diferente es que vengan aquí, que los compremos, que no los compremos, que lo sepamos, que no lo sepamos, pero la sociedad ha cambiado en cuanto a esa percepción. Por lo tanto, yo lo que diría es que las situaciones pueden efectivamente reproducirse de manera similar o análoga, pero yo creo que la concepción moral y ética de la sociedad ha cambiado un 100%. Gràcies. I finalment la senyora Esther Subirà Llobera, presidenta de la Comissió de Sèniors del Col·legi d'Economistes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta charla tan amena que hemos tenido. Y ya que estamos en el Colegio de Economistas, mi pregunta irá por una idea algo económica. Es decir, ¿hasta qué punto cree que la cultura puede tener un efecto positivo, negativo o neutro en el desarrollo económico de un país? Bueno, no soy quien yo para decirlo, pero todos los indicadores nos llevan a que sí, a que la cultura tiene ese efecto positivo. Y si vamos más allá, me atrevería a decir que una sociedad culta está mucho más capacitada para crear riqueza que una sociedad inculta. Una sociedad inculta procurará mucho más la desigualdad o permitirá mucho más la desigualdad que una sociedad culta. O sea, la cultura, en términos genéricos, lo que nos va a dar es una sociedad capaz de crear riqueza desde el punto de vista económico. En fin. En cambio, los gobiernos parece ser que quiere
la ciudadanía más, como más callada, Lo que menos los inteligente, gobiernos lo que quieren es una cultura dirigida. gracias a eso. O sea, los gobiernos lo que hacen es subvencionar aquella cultura o aquellas manifestaciones culturales que promueven sus principios, sus ideas o sus valores. Para mí hay una concepción totalmente diferente. O sea, la cultura tiene que nacer de la base del pueblo y ascender. Y en todo caso, la administración tiene que promocionar aquella cultura, aquellos elementos culturales que han nacido del pueblo. Y estamos en una situación absolutamente al contrario. O sea, es la administración, es el gobierno el que promociona una cultura inexistente, pero que a ellos les va bien. Es un dirigismo cultural. En fin, tenemos ejemplos próximos en los siglos XX, en el siglo XX, muy claros de esto. Y desgraciadamente estamos en ese... En fin, podríamos hablar de las manifestaciones culturales que han habido en Barcelona en los últimos tiempos y realmente llegaríamos a situaciones kafkianes. Muchas gracias. Molt bé, gràcies als membres de la fila 0 i ara obriríem el torn de paraules a la sala. No sé si hi ha alguna persona que vulgui fer alguna pregunta. Si no, per streaming ens ha arribat l'única pregunta que ens diu textualment un asistente anónimo, no se identifica. Felicidades por la exposición. ¿Qué consejo le daría a un autor novel de un libro de ensayo? ¿Es diferente la aproximación a las editoriales que en el caso del novelista? Absolutamente diferente, porque de entrada no son las mismas editoriales. Por lo general, la editorial que publica novela o que publica esto, bueno, puede tener algún sello de ensayo, pero son editoriales más determinadas las que tocan el ensayo. Y el ensayo, como tal, es una obra intelectual compleja, en fin, difícil. Paciència. D'acord. Alguna pregunta a la sala? Aquí sí, en tenim una. Endavant, com vulgueu. Buenas tardes, señor Falcones. Me lo encontré un día paseando por la Diagonal Ah, bueno. y me acabo de leer de corrido tanto La Catedral del Mar como Herederos de la Tierra. Y le pregunté, de los libros que tiene, ¿cuál me aconseja? ¿Ah? Y me dijo La mano de Fátima. Entonces, bueno, aparte de Acerté o usted... no antes que nada, ¿sí? ¿Eh? Acerté. Sí, y tanto. Y tanto porque además es un tema que me llevó de alguna forma a mis antepasados, porque mi abuelo había sido jornalero en las Alpujarras, con lo cual de alguna forma me culpió, ¿no?, el tema. Él llegó emigrante a Cataluña en los años 20 del siglo pasado y entonces, bueno, toda la trama me gustó muchísimo. Entonces, le quería dar las gracias por los libros que he leído. Tengo un tema pendiente, que es La Reina Descalza, que justamente ha dicho que es fantástico. Es lo único que me falta de su serie. Bueno, no se lo puedo aconsejar en público, pero No, pero después ya, sí. se lo agradezco, muchas gracias. Y entonces, bueno, pues un poco gracias por su literatura y que sepa que es el autor, junto con Joel Dicker, que más he leído. Se lo agradezco. Gracias. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Aquí, el micròfon, sisplau. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la conversación, que la verdad ha sido muy amena y muy interesante. Una pregunta le quería hacer, porque de lo que ha estado relatando, de la forma tan metódica que tiene de trabajar las horas que echa y el tiempo y los años dedicados, entiendo entonces que la profesión de abogado la ha dejado aparcada. Sí, gracias a Dios, sí. A ver, era imposible. Yo intenté durante algún tiempo compaginar ambas profesiones y, a ver, un cliente lo que quiere es tener un abogado 24 horas, por lo menos en mi caso era así. O sea, los clientes que tenía eran clientes un despacho pequeño con clientes escogidos y lo que quería era poder llamarme a las 12 de la noche o a las 8 o a las 4 de la tarde, pero igual me pillaban en Noruega, ¿no? O sea, yo he llegado a llevar un asunto desde Noruega, ¿no? Y el cliente lo que quiere es tener un abogado 24 horas. Al cliente le da igual que seas escritor. Sí, le podrá gustar mucho y qué guay, qué bonito, qué tal. Mira, mi abogado es escritor, pero lo que quiere es un tío efectivo que le solvente los problemas. Y eso llega a un momento en que es imposible.
O sea que la realidad te te obliga a elegir. Y la elección es muy clara, o sea, entre un trabajo interesante como el de abogado, no lo voy a negar, pero que llevaba 40 años de abogado, ¿no? Ya un poco cansino, y un trabajo magnífico como es el de escribir, por más que te diga que esto, pero a fin de cuentas pensar y escribir y fantasear, pues la elección es clara. Sí, lo entiendo perfectamente porque además yo también ya llevo 40 años de abogada. No, no es y posible que tú lleves 40 años de abogada, no me lo creo. Pero vamos. Bueno, no, 40 no, pero sí, pues por ahí, por ahí. Y lo entiendo perfectamente, pero también tenía curiosidad porque también ha dicho que hay que aparcar, ¿no? Lo que es el lenguaje Forense, sí. jurídico y el lenguaje forense para escribir una novela, pero entonces, ¿cómo ha hecho esa transición? Quiero decir, ¿ha estudiado para escribir de otra manera o a pesar de todo, a pesar de que son lenguajes diferentes, le ha servido también la disciplina y la forma de trabajar y de dedicar tantas horas a los escritos jurídicos? A ver, mi profesión de abogado lo que te garantizo, vamos a ver, partamos de la base de que cuando yo ejercí el derecho, la mayor parte de los años de ejercicio mío del derecho no existían los recursos informáticos que hay hoy. O sea, hoy te metes ahí en VLEX y pides sentencias y te las sacan. En aquel momento tenías que empezar a coger aranzalis en la sala de juntas, ir tirando de una sentencia a la otra, ir buscando, ir investigando, ir estudiando. Entonces yo creo que el mundo del derecho, el ejercicio del derecho, me ha servido mucho para saber cómo organizar todo eso. Pero insisto que el lenguaje es totalmente diferente. Entonces hay que... ¿Cómo lo hice? Pues no sé decírtelo muy bien, pero bueno, también he leído mucho, soy un lector voraz, o sea que por lo tanto el lenguaje novelesco lo tengo un poco, ¿no? Y si no, al final hay unos editores que te tachan y te tachan y te tachan y entonces tú lo pones como debes ponerlo. Pero claro, no es lo mismo intentar convencer a un juez de que aquel vendió el inmueble al otro y no le ha pagado, que intentar hablar, no sé, pues, del amor entre un payés y una noble de alta alcurnia. No tiene nada que ver, no puede encauzarse con las mismas palabras. Alguna pregunta més de la sala? Sí, Maria Josep. Moltes gràcies per la xerrada, ha estat molt interessant. A veure, una pregunta. Amb els temps que corren, ara, i els que venen, el tema, com pot afectar a la novel·la tot el tema de la intel·ligència artificial, el xat GPT, tot aquest tipus de coses? Li podrem dir, situa-la en aquest context històric, posem aquestes fites i aquest final i ens ho donarà escrit? Pot afectar? Bueno, podem arribar aquí? Parece ser que sí. Parece ser que sí. Parece ser que la inteligencia artificial, hay estudios que dicen que si coges todas las palabras que pueden caber en 300 páginas, todo, absolutamente todo, al final te da todas las novelas que se pueden escribir en esas 300 páginas. Evidentemente, en el momento que cambies una coma, aquello es una progresión geométrica que se va al infinito, ¿no? Los economistas lo sabréis, pero bueno, parece ser que sí. Yo sigo pensando y por mi edad confío que no me llegue, que los humanos seguiremos creando algo que las máquinas serán incapaces de crear y la inteligencia artificial será incapaz de crear. Hoy, en la comida que he tenido invitado por mi querido Carlos y la Junta, hablábamos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial realmente nos va a ofrecer unos recursos importantes, pero nos va a limitar el conocimiento a lo que quieren los señores de la inteligencia artificial. Me explico. Si le preguntas, yo lo pregunté hace poco a la inteligencia artificial, literatura erótica del siglo XV, y no me contestó, porque es un tema sensible. Entonces, este buenismo, este conservadurismo, sobre todo americano, que les lleva a unas concepciones radicalizadas,
es lo que nos va a proponer la inteligencia artificial. Decía, bueno, si hoy cogemos un diccionario de sinónimos del Word del 365, del Office 365, cualquiera podrá ver que los insultos no tienen sinónimos, no aparecen. O sea, uno pone sinónimos puta, no existe. Tonto, no existe. Coño, no existe. O sea, están limitando el acceso a todo aquello que nos podría interesar. Es el dirigismo cultural del que estábamos hablando. Entonces, la inteligencia artificial, por lo visto, lo que va a hacer va a ser proponernos unos recursos fantásticos, pero limitados. Y esa limitación es lo que a los que yo tengo un diccionario de sinónimos, el que he utilizado toda mi vida, y si quiero un sinónimo de puta, que también no se puede, pero yo a lo mejor quiero ver otro, cojo el diccionario y lo miro, porque el ordenador no me los da. Y con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Y nos van a dirigir culturalmente. Y al que no tenga ese diccionario de sinónimos, como la mayor parte de la juventud no lo tiene, pues se quedará corto en su capacidad de aprendizaje. No lo he entendido nada. He dicho, y en su inteligencia emocional. Por supuesto, no, eso desde luego, Sí, sí, por supuesto, sí, en todo. Todo. Es un control absoluto de la cultura y de nuestro desarrollo intelectual y el de nuestros hijos. A mí ya, si me quieren dirigir, estaré encantado, pero a nuestros hijos lo van a conseguir. Molt bé. Tenim dues preguntes. Una, més que una pregunta, és una lògica. Diré com acaba. Diu, controla paradoxalment el poder indomable de les paraules i això em va inspirar i li dona les gràcies. I l'altra, la pregunta, està referida a què opina de la coedició i de l'autopublicació. Es difícil porque la autopublicación entiendo que es similar, la coedición y la autopublicación. Aquí hay un mundo que es diferente. El mundo del libro en papel, lo importante es la distribución. O sea, tú tienes un libro, lo llevas a una imprenta y puedes hacer 5.000 ejemplares. Lo que pasa es que después te los comes, porque no los puedes distribuir. Entonces, las grandes distribuidoras, las grandes editoriales, lo que se basa en una distribución maravillosa. Entonces, la autoedición lo único que consigue es llenar tu casa de libros que no puedes vender o que los tienes que terminar regalando a tus amigos. Y esa es la verdad. Imagino que la coedición es similar. O sea, es encontrar una editorial pequeñita a la cual le pagas y entonces lo edita, pero carece del recurso para poner ese libro en la librería tal, en la librería cual, porque no se los compran. Ahora, lo que sí está existiendo hoy en día es la edición digital y con una gran, en fin, están saliendo novelas y hay algunos grandes escritores hoy en día, sobre todo de thriller, que empezaron vendiendo, por ejemplo, en Amazon, en fin, publicando en Amazon y que tuvieron éxito. D'acord, doncs si no hi ha cap altra pregunta a la sala, gràcies. Degà, si vols fer la cloenda, sisplau. Res, jo voldria acabar amb el que hem parlat abans, que la Catedral del Mar, a la versió catalana, diu l'Església del Mar. I molts ens preguntàvem per què, i no diu Catedral del Mar, que catedral podria ser en català. I ens ha explicat el senyor Falcones que si posessin Catedral del Mar no es podria distingir la versió catalana de la castellana. Llavors, això és l'única explicació, que és un tema de màrqueting pur i dur. És màrqueting pur i dur, però això teníem una mica que no ho esbrinàvem, no? Perquè jo no ho sabia i, de fet, a persones que li deia, escolta, jo he llegit en català i el títol és l'Església del Mar, i la gent no ho comprenia, i llavors dia això. Bueno, també s'ha dit molt que el senyor Falcones no concedeix, això és una mica els rumors, que no concedeix entrevistes i això no és cert.
Quan No li estaria demana- aquí. No és per esto, i no estaria aquí, però que les concedeix, sempre que tinguin un mínim de rigor, no? Però que i és una persona, com veieu, doncs, disposada a parlar, a explicar tot lo seu, i es veu, té una personalitat pues, increïble, a ningú regala res amb aquest món. Si és un escriptor d'èxit és per la seva personalitat, per la seva intel·ligència, que logra transmetre-la en paper, i que tots gaudim dels seus llibres i li demanem que continuï molts anys, que arribis a 25 milions, 25 i més 25. Más. I aquí no ens hem de posar límits. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. És un plaer i sobretot que has pogut explicar i hem pogut explicar el que és la figura d'aquest geni que tenim a Catalunya amb nosaltres. Moltes gràcies a tothom, els que esteu aquí i els que esteu online, i a tots vosaltres, i per suposat, por supuesto, a ti, un placer hablar contigo, que además te atreves a que te entreviste una persona que no sabe de nada y de entrevistar, ya sabes, y yo ya no sé si vamos a hablar de otra cosa, pero al final algo ha salido bien gracias a él, no gracias a mí, que mi participación es mínima. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.